El pasaje bíblico que nos vamos a referir hoy está en Mateo, el capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Mateo, el capítulo 14, versículo 22 en adelante. Y ustedes ven ahí la palabra, cómo se titula el sermón, tempestades. Tempestades. Y ustedes sabrán entonces que vamos a hablar de una tempestad. Si ahí dice tempestades, vamos a hablar de una tempestad. Yo no conocía las tempestades prácticamente hasta que llegué a la Florida. No sabía lo que era una tempestad, no sabía lo que era un huracán, no sabía lo que era Cuando llegamos acá y de repente me dijeron, bueno, vivimos en Orlando, nosotros dicen, no, en Orlando hace 40 años que no pasa un huracán. Bueno, cuando llegamos a los 2 años, pasaron 3 el mismo año. No sé si era porque habíamos llegado nosotros y nos querían dar la bienvenida, una cordial bienvenida a la Florida. Pero me acuerdo que estuvimos 45 días sin luz en casa. Y nosotros que veníamos de Argentina decíamos, bueno, en Estados Unidos no se corta la luz, vieron que es la idea, no se corta la luz, todo funciona bien. No, todo lo que no nos pasó en Argentina nos pasó acá en Estados Unidos. Así que una tempestad es algo donde te pone en riesgo, se pone en riesgo tu vida, se pone en riesgo todo lo que está a tu alrededor. Los vientos te son contrarios, parece que tú no puedes hacer nada, porque acá ustedes lo saben muy bien, uno va siguiendo el track del huracán y dice, ya viene, y está uno 5 días, 6 días viéndolo llegar, pero nunca llega, pero cuando llega no hay nada que lo pueda detener, nada, absolutamente nada. La pregunta es, ¿estamos en tempestad en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de iglesia? ¿Qué es lo que hace a que nosotros tengamos una tempestad en la vida privada, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de iglesia? ¿Y qué es lo que hace a que no haya tempestades? Bueno, acá está la clave, en este capítulo. Y yo voy a tener, como hoy tengo en Santa Cena, voy a tratar de acortar lo más que pueda el tema. Hemos empezado más temprano, y eso le agradezco, pastor, para poder comprimir lo mejor posible todo esto. Dice ahí, entonces Jesús, versículo 22, entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Acá hay un elemento clave, quizás usted no se dio cuenta o no se da cuenta porque lo lee y parece que es un versículo simple que no dice nada. No, pero acá hay algo muy importante. Dice, Jesús no les pidió a los discípulos que se vayan. Jesús dice, ¿qué dice que Jesús hizo? ¿Qué hizo? Los mandó. Y es más, en el griego dice, los obligó a irse. Los obligó a irse, o sea, que se vayan de inmediato. La palabra que se utiliza es con una premura y urgencia de parte de Jesús y una renuencia de parte de los discípulos. No es que Jesús los está invitando a irse, sino los está obligando a irse. Y la pregunta es, ¿por qué lo está obligando a irse? Bueno, el texto anterior que ustedes leen antes, ¿qué había pasado antes? Había estado la alimentación milagrosa de una gran multitud de gente con 2 pescaditos y 5 panes. Jesús había alimentado a 5.000 personas, con eso solamente. O sea, cuando usted ve que alguien hace un milagro tan grande, ¿está en presencia de quién? Está en presencia de alguien especial. Los discípulos se dan cuenta que están en presencia de algo especial, evalúan la situación y entonces quieren de alguna forma impulsar a que Jesús instaure el reino que ellos querían que instaurara ya. O sea, nosotros vemos acá, y es interesante ver, que nosotros tenemos que en la alimentación de los 5.000 tenemos un mismo hecho con 2 interpretaciones. Una es la interpretación de Jesús y otra es la interpretación de los discípulos. O sea, que tú seas un discípulo de Jesús o que digas que sos un discípulo de Jesús, no significa que tú interpretas la realidad de la misma forma que Jesús. ¿Está claro? Y yo voy a decir cosas que son fuertes,
Que tú estés diciendo que sos adventista del séptimo día, que perteneces a la iglesia de Hialeah Spring, no significa que tú entiendes cuál es el plan de Dios para tu vida, cuál es el plan de Dios para tu matrimonio, cuál es el plan de Dios para tu familia y cuál es el plan de Dios para tu iglesia. No significa eso. Pero a veces nosotros creemos que nosotros podemos tener una idea mejor y acabada de lo que Dios quiere con nuestros planes. Dice Marcos 6:52 que ellos no habían entendido el milagro de los peces porque su corazón estaba endurecido. ¡Wow! O sea, era el mismo hecho. Fíjense qué diferencia. El mismo hecho, pero la mente está concentrada en cosas distintas. Yo puedo interpretar las cosas de Dios mal a pesar de que yo quiera o piense que estoy interpretándolas bien. Estaban todos ellos viendo lo que Jesús estaba haciendo y ellos le daban un valor distinto al que Jesús le daba al hecho de alimentar 5,000 personas. Y entonces ahí viene, pero dice, ¿por qué? Porque el corazón estaba, ¿cómo dice? Endurecido. Endurecido. Los ayudantes directos de Jesús tenían el corazón endurecido y por eso no podían interpretar lo que Dios quería para esa iglesia en ese momento. Pues finalmente los discípulos eran la iglesia de Jesús, los más allegados a Jesús. ¿Cómo será que Jesús los tiene que obligar a irse? Por favor, váyanse de acá porque ustedes no están entendiendo nada. Es un relato duro este, es un relato duro. Dice que y esto es muy importante, estar cerca de Jesús no significa entender sus planes ni sus enseñanzas. Nosotros a veces pensamos que ya lo sabemos todo. Pensamos que ya las cosas son así, las cosas son así, las cosas tienen que hacerse así porque siempre las hicimos así, las cosas son así, porque nosotros creemos que esa es nuestra seguridad y que todo el mundo se tiene que adaptar a lo que yo pienso y no que nosotros todos nos tenemos que adaptar a lo que Dios piensa. Generalmente en la historia de Jesús, los que estaban más cerca de Jesús eran los que impedían que los demás lleguen a Jesús. Me acuerdo, yo vine acá en el año 2018 y prediqué un sermón sobre el paralítico y los 4 amigos. Y ahí yo les decía a ustedes en ese día que justamente aquellos que traían a Jesús con alguien con necesidad, dice que no podían entrar porque los que estaban ahí impedían la entrada del que realmente necesitaba. Y los que estaban ahí estaban meramente para escucharlo a Jesús, pero no para seguir a Jesús. Estaban ahí para ver si Jesús se acomodaba a sus planes y no para ver que ellos se acomodaban a los planes de Jesús. Porque en el mismo momento cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, todos los que impedían, dicen, ¿cómo puede ser? Dios, no hay otro que pueda perdonar pecados si no es que es Dios. ¿Y tenían razón? ¿Tenían razón? Claro que tenían razón. Nadie podía perdonar pecados si no era Dios, pero el problema es que ellos no reconocían a Jesús, a Dios. En Jesús, ese es el gran problema. Es que nosotros no reconocemos a Jesús como dueño de nuestros planes. No lo reconocemos como dueño de nuestros planes en nuestras vidas. No lo reconocemos como dueño de nuestros planes en nuestros matrimonios. No lo reconocemos como dueño de nuestros planes en nuestras familias. No lo reconocemos como dueño de los planes en la iglesia. Sino que imponemos nuestros planes a Dios y pensamos en el nombre de Dios que Dios tiene que bendecirnos a nosotros y los que no están con nosotros son todos enemigos y son todos individuos que los maneja el diablo. ¿O no? Y entonces empezaba a haber 2 interpretaciones de los mismos hechos. Hoy yo en el nombre de Jesús yo te pido que tú hoy consideres dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque no entender al Dios de la obra estorba la obra de Dios. No son tus planes, son los planes de Dios. No es lo que tú crees, es lo que Dios cree. No es lo que tú dices, es lo que Dios dice. No es lo que tú hiciste, sino lo que Dios hace.
Son cosas totalmente distintas, pero nosotros lo metemos a Dios en lugares donde Dios no quiere estar. Seguimos nuestros planes, seguimos nuestro orgullo, seguimos nuestro egoísmo, seguimos nuestras cosas y queremos que Dios bendiga lo que nosotros pensamos. No es que estamos dispuestos a ser humildes y a aceptar lo que Dios piensa. ¿Para qué ustedes piensan que es el rito de la humildad? En la Biblia el rito de la humildad no es meramente para que usted venga y le lave los pies a su esposa o a su esposo o al que sea. Dice, no, con esto ya cumplí, soy humilde. Y bueno, yo no, dice, bueno, me hago trago saliva, lavo los pies y listo. Ya me humillé. En la Biblia humildad significa que yo acepto a Dios como soberano en mi vida. Y cuando yo acepto a Dios como soberano en mi vida, yo estoy con el mismo espíritu de servicio al otro, que es por el cual Dios también quiere ser soberano. Y eso significa el rito de la humildad. Los discípulos no eran humildes, eran orgullosos, eran egoístas. Ellos querían hacer adelantar la causa de Dios, pero a costa de sus propios planes. A costa de lo que ellos pensaban, cuándo son los momentos, cómo son los momentos. Jesús tiene que adaptarse a nosotros. Ay de la iglesia que quiere que Jesús se adapte a los planes de 3 o 4 personas. Porque va a haber tempestad. Va a haber tempestad. Así no trabaja el reino de Dios. El reino de Dios es amor, servicio, humildad, paciencia, gozo, benignidad, amor. Y buscar entre todos cómo podemos ir buscando a Dios para que Dios nos diga cómo trabajar de la mejor manera. Y entonces cuando Jesús ve esto, guarda que los discípulos no tenían malas intenciones. No lo hacían por malos, lo hacían porque estaban sus corazones endurecidos. No entendían al Jesús y al Dios de la causa, no entendían al Dios de la obra. Ellos pensaban que qué mejor que un individuo que puede alimentar a 5,000 personas, que ese tiene que ser el individuo que nos lleve a lo que nosotros queremos. Y de paso estamos nosotros cerca para poder agarrar un poquito de poder. Jesús dice, los obliga a irse. Y ellos en su renuencia a no irse, pierden tiempo. Y cuando llegan entonces a la barca, llegan en un momento que tendrían que haberse ido antes. Porque el trayecto que tenían que hacer era un trayecto chiquito. Era un trayecto que lo hacían en 1 hora, podían hacerlo. Y duraron toda la noche para hacerlo. En un lago, porque es un lago, el mar de Galilea, un lago que es 10 veces más chico que el lago Okeechobee, para que ustedes más o menos tengan una idea. Una iglesia, un matrimonio, una familia sin Jesús tendrá tempestades sin capacidad para enfrentarlas, porque dice, despedida la gente, subió al monte a orar a solas, al anochecer estaba allí solo, y la barca estaba ya en el medio de la mar, azotada por las ondas, porque el viento le era contrario. Marcos dice que ellos estaban remando con una gran fatiga. Ellos estaban sin Jesús. La iglesia de Jesús estaba sin Jesús en medio de un mar, en medio de la tempestad, sin poder avanzar, con los vientos contrarios, porque no podían con su alma. Lo que pasaba afuera, el reflejo de lo que pasaba dentro. No solamente se habían ido enojados con Jesús, no solamente se habían ido molestos porque Jesús los había prácticamente echado de al lado de él, sino que se habían ido molestos consigo mismos, porque entre ellos mismos también había diferencia de quién era el mayor. Si ponemos el reino, ¿quién es el que dirige al lado de Jesús? Yo te digo que sin Jesús no se puede. Sin Jesús no se puede. Vas a remar, vas a flotar. No es que se hundieron, no es que se ahogaron, pero estaban ahí luchando con la muerte misma. Una iglesia que está dividida, una iglesia que no tiene al foco a Jesús, va a remar, pero no va a ir para adelante. Va a estar siempre remando en medio de los problemas, de las dificultades, pero no va a estar al servicio de los demás para que los demás vean quién es Dios en la iglesia.
Un matrimonio que está sin Jesús va a estar remando, remando, remando. Nosotros en mi país decimos remando el dulce de leche. ¿Saben lo que es el dulce de leche, no? Bueno, remando en dulce de leche, o sea, que no avanzás. El remo, si pones en dulce de leche, se te queda, se te queda. Tú tienes que hacer fuerza, fuerza, fuerza y no avanzás. Un matrimonio sin Jesús no avanza. Una vida solamente sin Jesús no avanza. Una familia sin Jesús no avanza. Y ustedes lo vieron en la escuela sabática de hoy. Y si no, vean también fiel lo que estamos hablando de función y disfuncionalidad familiar. Nosotros hablamos y decimos que somos el pueblo de Dios, que nosotros que decimos que somos el pueblo que entiende a Dios, nosotros decimos que somos el pueblo que puede decirle verdades a los demás, pero en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, estamos remando contra la tempestad sin Jesús. Nos estamos hundiendo diciendo que somos el pueblo de Dios. ¡Qué testimonio! Sin Jesús no se puede. Sin Jesús no se puede. Y dice la Biblia, para ir rápido, porque quiero terminar hoy, hacerlo más corto, dice, a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos. ¡Wow! Esto lo tenemos que entender bien. Esto lo tenemos que entender. Jesús fue a ellos. No es que ellos fueron a Jesús, Jesús fue a ellos. Porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No que tú vas a Jesús, sino que Jesús viene a ti. Ese es el Evangelio que Dios mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos, sin que nosotros hagamos nada para que Jesús venga a nosotros. Dios nos dio su Hijo, le prometió a Adán y Eva a su Hijo sin que lo pidieran Adán y Eva. Porque ese es el amor de Dios, Dios con nosotros. Dios quiere estar en mi vida, Dios quiere estar en mi matrimonio, Dios quiere venir a mi familia, Dios quiere venir a esta iglesia. Y venimos, y Jesús vino a ellos. Dice, caminando sobre el mar, en un hecho inédito. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Biblia, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios es el que busca. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Versículo 26. Dice, al verlo andar en el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, fantasma. Es increíble la iglesia de Dios. Es increíble. Dicen que son los discípulos de Jesús y cuando viene Jesús hacia ellos no lo reconocen ni tienen miedo. ¿Por qué? Porque ellos están concentrados en ellos. No están concentrados en Jesús, están concentrados en ellos. Es muy difícil hacerle entender a una persona que necesita de Jesús y que Jesús está al lado para darle las herramientas para salir de todos sus problemas. Porque están tan concentrados en los problemas que no pueden ver a Jesús para poder ayudarlos. Es muy difícil decirle a un matrimonio que Jesús está al lado para ayudarlos porque cada uno está pensando en la culpa del otro, que el otro tiene la culpa, que el otro esto, que el otro lo demás acá. Y uno le dice, olvídate de lo que del otro, olvídate de lo que hizo, olvídate de olvídate de lo demás. Concéntrate en Dios y deja que Dios dirija la relación. Lo que tú tienes que hacer con el otro es mostrarle al otro cómo es Dios. No, pero usted no sabe lo que es mi esposa, no sabe lo que es mi esposo, no sabe cómo es. No. Igualmente con la familia. Jesús viene, está ahí y en vez de aceptarlo, huimos. Estamos concentrados y entonces no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y así pasa en la iglesia. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? ¿Cuántos años tiene de haberse fundado la iglesia de Hialeah Springs? 30. 21, 22, wow. Esto más o menos cuando llegamos nosotros a la Florida, entonces. ¿Dónde está Jesús? Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está Jesús? ¿Son mejores ustedes que hace 21 años atrás? ¿O están con las mismas situaciones de hace 21 años atrás? ¿Dónde está? Cuando Jesús se acerca a ustedes, ¿dónde están concentrados? ¿Están concentrados en las tempestades o en Jesús que viene a ustedes para salvarlos? Hermano, cuando nosotros estamos concentrados en Jesús, todo cambia.
Pero no podemos decir que tenemos a Jesús cuando todo sigue igual. Cuando seguimos luchando con las mismas tempestades de hace 10 años, 8 años. A veces uno va a una iglesia y dice, no, así siempre fue acá, pastor. Tranquilo. Acá nos hemos peleado toda la vida y nos seguiremos peleando. Es igual que los matrimonios. Tenemos 18, 19, 20 años y en vez de ser mejores, somos cada vez peores, pero somos del pueblo de Dios y venimos a la iglesia y cantamos Mi Dios me ama. Y mientras cantemos Mi Dios me ama, sabemos que somos el pueblo de Dios, pero si cantamos otra cosa, no. Hermano, nosotros no somos pueblo de Dios por esas pequeñas conductas que tenemos 2 horas de la semana cuando nos reunimos acá. Somos pueblo de Dios cuando reconocemos a Dios del pueblo en nuestra vida, en nuestra barca, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y finalmente en nuestras iglesias. Pero ¿saben qué? Como no estamos acostumbrados a que Jesús esté con nosotros todos los momentos, nos concentramos solamente en 3 o 4 horas que estamos en este lugar y pensamos que Jesús tiene que estar en este lugar. No importa qué pasa afuera en nuestras vidas, pero ¿saben qué? Cuando nosotros afuera no tenemos a Jesús, venimos acá sin Jesús. Y Jesús está dando vueltas y nosotros no nos damos cuenta, no lo aceptamos, no lo reconocemos. Y es más, tenemos miedo que entre porque sabemos que si entra, Dios nos transforma. Y nadie quiere ser transformado porque dice, yo quiero seguir siendo el mismo. A ver si tengo que cambiar algún pensamiento que tenía hace 20 años que está equivocado. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. La presencia de Dios iba a ser la diferencia en esta tempestad. No eran ellos cómo remaban, si eran pescadores. Ellos sabían más del mar o del lago que el mismo Jesús. Jesús era un carpintero, no había vivido al lado del lago. Los que tenían la barca y los que eran marineros eran ellos. Pero cuando nosotros estamos ensimismados en nuestros problemas, no entendemos la presencia de Dios. Hoy lo que Dios quiere a través de la Santa Cena, a través de lo que vamos a hacer hoy, es que tú aceptes su presencia y aceptes sus planes. Te humilles ante tu Señor y salgas de acá diciendo, Señor, haz con nosotros lo que quieras. Y Dios va a hacer cosas que no van a ser las que siempre se hicieron. Porque Dios es un Dios... Yo no puedo ser el mismo Henry Barrios de hace 20 años atrás cuando llegué acá a la Florida que ahora. Porque si Dios estuvo obrando en mi vida, yo estuve con el Dios del universo. Me tiene que hacer crecer de acá de la cabeza. Mi mente se tiene que expandir. Mis límites tienen que ir más allá. Y cada vez tengo que estar más concentrado en Él. Y cada vez más concentrado en cómo transmitirle a los demás cómo es Dios que cada día se revela en mi vida. Y eso también pasa en los matrimonios, en las familias y en la iglesia. ¿Qué es miedo? Tuvieron miedo, dice. Miedo es un grado superlativo de ansiedad. Es un sentimiento de desconfianza que puede ocurrir algo contrario a lo que yo deseo. Sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, ¿cuándo tenemos miedo? Es cuando pensamos que algo va a venir y nos va a quitar lo que nosotros tenemos. O tenemos la sensación de que estamos algo que va a amenazar lo que yo deseo. El problema siempre está en mí. Es lo que yo deseo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo esto, lo que yo lo otro. No es así. Cuando estoy concentrado en Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Lo saben de memoria. Una cosa es saberlo de memoria y otra cosa es vivirlo. Porque si Dios está conmigo, lo saben también de memoria, pero no, nosotros tenemos que pelear porque si vienen contra mí ya van a ver quién soy yo. ¿Qué se cree este? No somos así, pero sabemos los versículos de memoria. Estamos acostumbrados a una religión sin Jesús, recitando los versículos de Jesús, pero sin vivir el mensaje de Jesús. Y el gran problema, el orgullo en la Biblia, vuelvo a repetirlo si es que no lo dije, es que yo dirijo mi vida y quiero que Dios se amolde a mi vida, a mis deseos, a mis planes, a mis proyectos, a lo que yo quiero y a lo que yo considero
que es lo mejor. Y los demás, si Jesús se adapta a mí, imagínense, yo les voy a decir algo, si Jesús y Dios tienen que hacer lo que yo quiero, con más razón yo voy a obligarlos a todos los que están a mi alrededor a que hagan lo que yo quiero, si Dios es el que se adapta a mí. Si Dios se adapta a mí, Marta se tiene que adaptar a mí. Y si Marta no hace lo que yo digo, está en contra de Dios porque Dios hace lo que yo digo. Yo lo estoy poniendo para que ustedes vean cómo funcionan nuestras mentes. Señor, por favor, quita a este de acá, porque este me está haciendo daño. Si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Señor, haz esto, haz lo otro, haz más acá. Y entonces ese mismo espíritu yo lo tengo con mi esposa, lo tengo con mis hijos, todos tienen que hacer lo que yo quiero. Porque así es mi relación con Dios. Viene Jesús y dice un sermonazo. No lo voy a analizar mucho porque si no... Pero viene Jesús y le dice, confiad, yo soy, no tengan miedo. ¡Qué sermón! ¡Qué sermón! Jesús viene a tu vida y te dice, confiad, yo soy, no tengas miedo. Jesús viene a tu matrimonio y te dice, confiad, yo soy, no tengan miedo. Jesús viene a la iglesia y dice, confíen, yo soy, no tengan miedo. Por más de que estén en medio de una tempestad, no tengan miedo. Yo soy. Confiad. Confiad significa que yo pongo mi firme convicción de que Dios puede con todo lo que hay en mi vida. Eso es confiar en Dios. Eso es tener fe. La fe, yo lo dije acá la primera vez que vine, que ya hace varios años atrás, fe es de una palabra emuná que significa estar firme frente a Dios, no importa qué es lo que pase a mi alrededor. Eso es fe. Fe no es un asentimiento intelectual a verdades, no es saber que yo creo en Dios. No, es saber que Dios existe, que Dios es soberano, que Dios puede con el universo y que puede por mi vida. Por lo tanto, yo le doy mi vida y no importa qué pase en mi vida, yo confío en el Dios del universo. Porque si Él puede mantener las galaxias en orden, puede mantener mi vida de cucaracha en orden también. A pesar de que venga el insecticida y otro me quiera meter el pie encima, etc., yo como cucaracha sé que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es fe. Primera cosa que dice, tengan fe. Segundo, yo soy. ¿Qué está diciendo con eso? No pone el foco de atención en ustedes que son la iglesia de Dios, ustedes que son todos los guardadores del sábado, tranquilos, porque por como son ustedes se van a salvar. No, Él dice, Él se predica a sí mismo porque Él es la salvación, Él es el que nosotros tenemos que confiar, en Él tenemos que confiar, nosotros no somos nada. Yo soy, esas dos palabritas eran las que Dios se presentaba diciendo, Él era, es y será. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no hay principio, o sea, Él es todo. Nosotros somos mientras estemos en Dios. Si no estamos en Dios, solamente existimos para morir. Yo soy cuando estoy en el gran yo soy. Cuando Moisés tuvo miedo y no sabía cómo ir, dice, ¿y cómo voy a Faraón? Le dice, tranquilo, tú le dices que vienes en el nombre del yo soy. Moisés le tenía miedo a los del pueblo porque también era un pueblo rudo, cabeza dura, que pensaban que era el pueblo de Dios, pero no entendían los caminos de Dios, etcétera, etcétera. Igual que nosotros. Entonces Jesús le dice, y cuando ellos vengan y no me crean, dice, tú dile que vienes en el nombre del gran yo soy. Tú eres mientras estés con Dios. Si no estás con Dios, tú no eres, tú meramente existes. Y existes para vivir en una tempestad que finalmente te hunde y te mata. Porque sin Dios, nada soy. La última es, no tengan miedo. Si yo estoy con ustedes, tranquilo. Si yo soy el verdadero ser, aunque estés muerto, vas a vivir. Eso te lo tienes que llevar acá para tu vida, te lo tienes que llevar para tu matrimonio, se lo tienes que llevar para tu familia y se lo tienen que llevar para la iglesia hoy día. Si Dios está en medio de ustedes, no importa qué tempestad venga, ustedes seguirán siendo pueblo de Dios como iglesia. Inmediatamente viene lo que se llama
Ojalá yo fuera un evangelista como Jesús, que Jesús viene, se presenta, hace un sermón de 4 palabras e inmediatamente viene alguien que responde al llamado. Inmediatamente aparece Pedro, que es la última parte de esta meditación. Dice, entonces Pedro respondió. Jesús no hizo un llamado, pero fue tan convincente que Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti en medio del agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección, ¿a dónde? A Jesús. ¡Wow! Viene la respuesta del público. Y acá le dice primero Señor, está reconociendo que Dios es Dios sobre todas las cosas. Cuando le dice Señor, Kyrios, la palabra Kyrios implica una soberanía benéfica. Pero está después la otra palabra que es despotés, que viene la palabra déspota, que son aquellos que se aprovechan del otro. Jesús es un Señor. Y cuando Pedro le dice, Señor, si tú eres, mejor dicho, no es que él está dudando que era, ahora él cree que es por el mensaje, dice, ya que tú eres, y lo reconoce no solamente como Señor, sino como el gran yo soy, le dice, yo quiero, manda que vaya. Ahora no es una cuestión de él puede entender que para ir hacia Jesús y caminar sobre el agua solamente tenía que haber una orden de Jesús. La fe viene por el oír y el oír ¿por dónde? Por la palabra. Y entonces la palabra viene por el oír. Ok, cuando yo tengo fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, tengo que oír y entonces veré cosas que nadie puede ver. Porque la fe es abrir la vista para cosas que no suceden, para milagros. Él se veía caminando hacia Jesús en el agua, pero no se veía porque él podía, sino porque Dios podía decirlo. Si Dios lo dice, Dios hace, y Dios mandó y existió. Y tienes que entender que si Él te manda, eso es suficiente cosa para que tú hagas cosas que nadie puede hacer. Manda que vaya. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Cuando alguien quiere ir a Jesús, Jesús siempre habilita para ir hacia Él. El problema es que no queremos ir hacia Él. A ver si todavía tengo que cambiar mi manera de pensar. A ver si todavía ahora voy a tener que hacer lo que siempre dije que no iba a hacer. Cuando Jesús te dice, ven, yo te puedo asegurar que tú estás con condiciones para hacer lo que nadie puede hacer. Pero dice ven y dice ven hacia la presencia de Dios. La vida religiosa es caminar hacia Dios, es para Dios, es para ver y reconocer lo que Dios es, no lo que soy yo. Por eso a mí me molesta cuando nosotros nos ponemos a predicar quiénes somos nosotros. Nosotros no somos nada, nosotros somos tan pecadores como todos los que están fuera de esta iglesia, tan pecadores como gente que no es adventista, pero nosotros para que los demás puedan venir y entender que somos pueblo de Dios tenemos que predicar a Dios e ir hacia Dios y caminar hacia Dios y caminar hacia Jesús. Mi vida tiene que estar en continuo acercamiento hacia Dios porque Dios me está capacitando y me está dando poder para caminar hacia Él. A eso se le llama en la Biblia santificación y capacitación. Y nosotros lo confundimos porque pensamos que santificación es alguien que peca cada vez menos. No, santificación es que Dios está hablando con poder en mi vida para caminar más hacia Él. Para conocerlo más y reconocerlo más a Él. Y cuanto más cerca de Dios estoy, más reconozco que soy pecador. Pero cuanto más confío en Él y sé que Él es y no tengo miedo, entonces Dios me ve como perfecto a pesar de que me equivoque. No sé si estamos entendiendo la diferencia. Hay personas que dicen que el santificado es aquel que come esto, que no come esto, que se viste así, que se viste así, que esto no levanta la mano, que no puede... Ni hacer un aplauso hacia Dios. Tenemos que hacer saludos vegetarianos. Porque pensamos que en eso pasa la santificación. La santificación no pasa por ahí.
La santificación es un proceso donde Dios me capacita a mí a caminar hacia Él en medio de la tempestad, porque la tempestad no se fue, los vientos siguen siendo contrarios, el barco se sigue hundiendo, pero yo tengo capacidad de caminar hacia Jesús y Dios me da esa capacidad, Dios me da ese poder y eso es santificación. La santificación es que yo soy simil justus, decía Lutero, simil pecador. Soy muy pecador y a la vez soy justo. Porque abro un paréntesis. Significa que Pedro, porque caminaba hacia Jesús, era mejor que los que se quedaron en la barca. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué entonces yo creo que soy mejor que aquel que está? Porque desde que nací soy adventista. Porque soy pastor de la iglesia adventista. Porque trabajo para la conferencia, porque esto, porque lo otro, y nos gusta todo eso. Y creo que los demás están en peor situación. No, yo sigo estando tan pecador como los que están en la barca. La santificación no me salva, es un resultado de haber aceptado a Jesús como Salvador. Porque en el momento que Pedro se da vuelta y ve, y dice, a ver, yo puedo y los demás no pueden. Yo como lechuga y los demás siguen con el tomate. Yo camino sobre el agua y los demás inmediatamente que saca la vista de Jesús, vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. No importa cuántos años Dios te haya estado haciendo caminar sobre el mar, no significa que eres mejor a los que se quedaron en la barca. ¿Entendido? No importa cuántos años hayas sido anciano de iglesia, no significa que eres mejor que los que están en la barca. No significa, no hay nada en esta tierra que nos muestre que somos mejores a otros. Nada. Porque solamente lo que podemos caminar sobre el agua, eso es una obra milagrosa de Dios que se da solamente mientras yo estoy puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de mi fe. Cuando yo creo que yo puedo, inmediatamente me hundo. Y cuando me hundo y creo que los demás tienen que seguirme a mí, los demás se hunden conmigo. Ay de mí, ay de aquellos que dice que por causa de ellos otro se pierda. Ay. Si tú miras a Dios, tu esposa va a mirar a Dios. Si tú miras a Dios y tu esposa miran a Dios juntos, tus hijos van a aprender que vivir es vivir y caminar en medio de la tempestad mirando a Dios. Cuando todos juntos estamos mirando a Dios y venimos a la iglesia, los que están a nuestro alrededor van a ver que es así como se camina en medio de la tempestad. Cuando toda la iglesia camina en medio de la tempestad mirando a Jesús, entonces los de afuera sabrán que se puede caminar en medio de la tempestad, pero siempre mirando a Jesús. La vida y la muerte en un instante. ¡Pum! Se baja. Está ahogándose. El individuo se está ahogando y lo único que tiene ahora, dice, y ¿saben qué? Yo cuando era chiquito veía a Pedro hundirse, ¿vieron en las bellas historias de la Biblia? Que se está hundiendo así, como si fuera así en una cámara lenta. Entonces todo lo de acá está así mojarse. Y le está pidiendo a Dios, a Jesús así que le dé la mano. No, cuando uno se hunde, se hunde. Él empezó a manotear, empezó a tragar agua, imagínense, porque vio que el viento era fuerte y empezaron las olas de nuevo y de repente quería verlo a Jesús. Y yo me lo imagino ahora, me lo imagino como realmente es la cosa, saliendo y diciendo, Señor, sálvame. Porque solamente se necesitan esas dos palabras para que Dios te salve. Como persona, como matrimonio, como familia y como iglesia. Señor, sálvame. Y termino con el versículo tan interesante que dice, al instante, Jesús tendió la mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero la tempestad seguía.
Y la iglesia de Dios seguía en tempestad. Pero ahora había una diferencia. ¿Quién era? Jesús. Jesús no para la tempestad y se mete en el barco. Jesús camina ahora con Pedro en medio de la tempestad. Sube al barco. Cuando está con Jesús y toda su iglesia adentro del barco, la iglesia de Jesús con Jesús ahora tiene esperanza en Jesús. Y cuando todos vuelven su mirada a Él, Él le dice al mar que se quede quieto. Y el viento... Dice, y cuando ellos subieron a la banca, ahí el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron, realmente, este es el Hijo de Dios. La única respuesta es la adoración. Ah, sí, nosotros adoramos el sábado. No, estás equivocado. En la Biblia, adoración no es venir al templo. Esa es una manifestación más de reconocimiento de Dios. Pero yo puedo venir al templo sin adorar. Salir de acá sin haber adorado. Adorar es poner a Dios en el lugar que se merece. El primero. Es decir, Señor, de aquí en más, yo confío en ti, porque tú eres, no tengo miedo. E inmediatamente Dios va a hacer de tus tempestades la calma. Que Dios te bendiga, para que cuando vayas al rito de humildad, sepas que humildad es aceptarlo a Dios como soberano en tu vida, y por lo tanto vas a ver al otro como igual en tu vida. Y segundo, cuando dices, Señor, sálvame, lo vamos a ver cuando tomemos el pan y comamos el pan y tomemos el jugo de la vid, que le estamos aceptando a Dios, que Él es el único que puede trabarnos y sacarnos del hundimiento. Eso es lo que significa lo que vamos a hacer. Y Dios quiera que con ese espíritu podamos hacer esos ritos y participar de los simbolismos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan éxito en su vida privada, en su vida matrimonial, en su vida familiar, y que esta iglesia pueda ser poderosa en Dios, porque Dios está en medio de ella.